Amoroso Padre Celestial, nuevamente esta noche estamos agradecidos porque en tu gran amor y tu bondad nos mantienes con vida y con salud hasta este momento. Nos da la capacidad de razonar, de comunicarnos, de pensar, de decidir, tantas facultades que sin tu amor y tu poder no podríamos tener. Te pedimos que ahora tu Espíritu Santo venga a estar con nosotros, a darnos entendimiento, a explicar lo que no entendamos y ayudarnos a recordar las cosas que aprendamos para que sean parte de nuestro entendimiento y parte de nuestra relación contigo. Te lo agradecemos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén. Espero que tengan sus Biblias. No va a haber mucho fuera de lo que va a haber en sus capítulos, pero es bueno tenerla para que se haga parte de lo que ustedes van a leer, van a estudiar, van a entender después también. Repasemos entonces los versículos de memoria que están en la página 17 del capítulo, si es que lo han imprimido. Si no, pues vienen de el capítulo 15 de Juan. Juan 15:5 es el primero. Juan 15:5. Y si pueden, pues repitámoslo. Ustedes están todos con el micrófono apagado, así que pueden hablar allá tranquilamente y repetirlo junto conmigo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Y allí la palabra clave es permanecer, ¿verdad? Porque si nos estamos separando de él, entonces el fruto tampoco se puede desarrollar. El fruto solamente se desarrolla cuando permanecemos en él. Así que repitámoslo otra vez, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, recuerden, es una doble vía, ¿verdad? Nosotros permanecemos en él y él permanece en nosotros. Dice, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí no es posible, ¿verdad? No, nada podéis hacer. Muy importante recordar eso para que podamos entender cuánto dependemos de Dios, cuánto necesitamos de él. Y es de la única manera que entonces él puede hacer algo en nosotros. Y allí veo a mi hermanito Humberto. Me alegro de verlo allá en las oscuridades, pero le damos la bienvenida también. Juan 5:30 es el otro versículo de memoria y habla de la forma en que Jesús tuvo que vivir cuando estuvo aquí en nuestra carne y sangre. Es Jesucristo hablando de sí mismo y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. La misma forma en que él dice que debemos permanecer en él y él permanecer en nosotros, así mismo, cuando estuvo en carne y sangre, aquí en nuestro propio dominio, en nuestra propia tierra, bajo las mismas circunstancias que nosotros tenemos que vivir, él declaró, no puedo yo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces sigan repasándolos, síganlos aprendiéndoselos. Si necesitan, les he aconsejado antes que lo escriban en tarjetitas o en un pedacito de papel y los pongan en diferentes papelitos en diferentes lugares. Tal vez están trabajando en la cocina, pueden leerlo allá. Tal vez estén en el carro, pueden mantener uno en el bolsillo, pueden llevar uno en la cartera, pueden tener uno en el espejo donde tienen que pararse allí frente al espejo un par de veces para lavarse los dientes o para peinarse o lo que sea. De cualquier situación en que sea, recuerden que lo podemos aprender, lo podemos repasar tanto como podamos. Entonces, repasemos un poco de lo que hicimos la semana pasada para que así nos podamos poner al día y entrar otra vez como quien entra en un
en el tráfico, ¿no? Vamos a emergir al tráfico. Hablamos la semana pasada de la experiencia de los israelitas en el desierto. Apenas habían salido de Egipto aproximadamente un mes y medio, y en el capítulo 19 de Éxodo leímos cómo Dios les recordaba y les decía: ustedes vieron cómo yo los saqué de la esclavitud, los saqué de la tierra de Egipto, vieron cómo yo llevé sobre alas de águila y los traje a mí mismo. Y luego les dijo: y así entonces quiero que ustedes sean un pueblo separado, un pueblo especial, un pueblo que puedan llevar la luz a todo el mundo. Los israelitas no entendieron eso, y lo que pensaron que tenían que hacer era responderles diciéndole: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos nosotros. ¿No? Ya sabemos por Juan 15:5 que sin él nada podemos hacer, pero ellos pensaban que tenían que hacer algo, no entendían lo que Dios les estaba diciendo. Ellos no entendieron que lo que Dios estaba diciendo era diciéndoles en practicalidad, que de la misma manera que ustedes ya vieron cómo yo los rescaté, cómo los liberé de esa esclavitud, ya ahora que ustedes me conocen, entonces permítanme que yo pueda ahora seguir el programa de restauración, de redención, para transformarlos a ustedes de esclavos que estaban acostumbrados a ser, que tenían la mentalidad de esclavitud. Ahora quería convertirlos en personas que fueran testigos de él en todas partes, que fueran la cabeza y no la cola. Pero eso solamente lo podía y lo puede hacer Dios. Ni ellos podían, ni nosotros podemos por nosotros mismos hacer nada tampoco. Luego en el capítulo 20 de Éxodo, entonces también encontramos que cuando Dios comienza a hablar y a promulgar los 10 mandamientos, precisamente comienza con el mismo preámbulo. Y dice en ese preámbulo: yo soy Jehová tu Dios, que os saqué de la casa de Egipto, de la tierra de esclavitud. No tendrás dioses ajenos, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. Todo eso lo está diciendo, pero en base a lo que les dijo en el preámbulo. Yo me encargaré de que ustedes no tomen mi nombre en vano, de que ustedes no deshonren a sus padres, de que ustedes no codicien, no maten, no roben, no cometan adulterio. Yo me encargaré de eso. Me lo permiten hacer. Ahora que me conocen, ahora que saben lo que yo he hecho por ustedes, con sus propios ojos vieron cómo los liberé. ¿Me permiten entonces? Tengo la confianza de ustedes para que me permitan hacer esa obra de restauración. Y es allí precisamente fue donde llegamos a la vez pasada, y se nos decía en segunda de Pedro, y estamos allí en la página 19 del capítulo que estamos leyendo y estudiando. En la página 19 nos mencionaba de segunda de Pedro 1:4, donde se nos dice que por medio de las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, de manera que los 10 mandamientos son 10 promesas de Dios, que él se responsabiliza a hacer en nosotros si nosotros se lo permitimos, porque de él es que tenemos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Tanto mejor hubiera sido que en lugar de haber dicho todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos, que ellos hubieran dicho en lugar de eso: todo lo que Jehová ha dicho, eso le permitiremos que él haga en nosotros. Y eso es lo que Dios espera escuchar de nosotros también, que le permitamos hacer. Así que ahora en la página 20 vamos a comenzar en el 1, 2, 3, en el cuarto párrafo, donde habla de que vamos a regresar a repasar algo del libro de Romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo 19. Romanos 3, 19. Vamos a seguir de allí en adelante. Yo les aviso hasta dónde. Dice en el versículo 19 de Romanos 19, Romanos 3:19, dice:
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley, lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Ahora, recordemos que aquellos que están bajo la ley son ¿quiénes? Los que piensan y tratan y prueban y ponen todo el esfuerzo en tratar de cumplir la ley de Dios por sí mismos. ¿Podemos? No podemos. Yo he comparado esto y es algo que nos ayuda a recordar este concepto, esto de estar bajo la ley. Hagan caso y cuenta que ustedes tienen un día, van por la carretera y se les espicha un caucho, se les sale el aire o un clavo se les mete o algo así. Y entonces ustedes, en vez de agarrar el gato hidráulico para subir el carro, para cambiar el caucho, entonces lo que hacen es que tratan de meterse debajo del carro y con su propia espalda tratar de levantar el carro. ¿Podemos? No podemos, no podemos. Pero eso es lo que es estar bajo la ley. Estar bajo la ley no es que nos vamos a quitar la ley, no es que nos queremos deshacer del carro, no es que queremos tirarlo, botarlo, echarlo a la basura. No, lo que queremos es cambiarle el caucho nomás, el neumático, llaman en otras partes, ¿verdad? O las llantas. Pero si nosotros estamos queriendo tomar el papel del gato hidráulico para levantar el carro nosotros mismos, estamos bajo la ley, estamos bajo el carro y el carro nos va a aplastar porque no podemos levantarlo nosotros mismos. Cuando permitimos que Cristo levante el carro, levante la ley, y nosotros entonces simplemente estamos en Cristo, estamos como estábamos repitiendo ahorita de Juan 15:5, donde dice, permaneced en mí y yo en vosotros, y así llevaréis mucho fruto. Cuando permitimos que Cristo guarde la ley, cumpla la ley en nosotros, no nos vamos a querer deshacer de la ley, no la queremos echar a la basura, no. Lo que vamos a conseguir es quién la puede obedecer, y el único que la puede obedecer es Cristo. Y si se lo permitimos, Él la obedecerá, la guardará, la cumplirá en nosotros. Eso es lo que quiere decir estar bajo la ley, tratar de levantar el carro nosotros mismos, ¿ok? Bueno, sigamos entonces. Aquellos que están bajo la ley son los que piensan que pueden guardarla. Son aquellos que dicen, todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos nosotros. Pero toda boca será tapada, porque no pueden, y todo el mundo será culpable delante de Dios. Versículo 20, ahora en el mismo Romanos 3. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Sabemos lo que es pecado porque lo vemos en la ley. Sigo leyendo. Todo tu buen obrar no es suficientemente bueno. Versículo 21. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. Pongan mucha atención a ese versículo. Vamos a hablar más de él en un momento. Siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. En el capítulo que estamos leyendo, del libro que estamos estudiando, sigo leyendo ahora que dice, así que ahora en tu vida, las propias obras justas de Dios serán manifestadas. No habrá más jactancia, no más arrogancia, porque descubriste que eres culpable delante de Dios y comprendiste que donde pensaste que habías hecho bien, no lo hiciste y tampoco puedes. Mas ahora te has entregado a Dios y a su palabra para que ella produzca dentro de ti tu justicia. No, ella producirá la justicia de Dios. Eso es lo que se manifiesta en ti, en tu vaso de barro. Recordemos que cuando la ley se cumple en nosotros, produce la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es el transcrito del carácter de Dios. Entonces, el transcrito
de mi esposo, de lo que es mi esposo. Si yo lo escribo en palabras, digo mi esposo es así, mi esposo es asá, mi esposo hace esto, mi esposa hace lo otro. Pero ese transcrito del carácter, de la personalidad de mi esposo, no le va a calar a nadie más. Si yo voy donde mi hermana y le digo, mira, esto es lo que tienes que hacer, eso no le va a quedar bien a ella porque ella no es mi esposo, ni mi esposo es ella. Así la ley de Dios solamente cala con el carácter de Dios. Entonces, si nosotros tratamos de hacerlo, no lo vamos a poder hacer, pero Él sí lo hace y entonces lo hace en nosotros para que nosotros tengamos el carácter que Él tiene. ¿Se fijan cómo se hace la transacción? Sigamos y recuerden el versículo 21, vamos a venir a él otra vez. Hemos visto, no, perdón, me salté aquí. Así pues, por ahora, una última apreciación de la ley de Dios. Hemos visto cómo nos lleva a Jesucristo. Me quita o nos quita la máscara que tenemos puesta, que donde estamos pensando que estamos muy bien, sin darnos cuenta que estamos muy mal. Me da un sentido de necesidad. Y ahora vengo y encuentro a Jesucristo, quien satisface las demandas de la ley. Y entonces recibo las palabras mismas de la ley, que antes me condenaban, pero que ahora ella misma obra en mí para producir eso mismo que ella quiere. Recuerden, cuando Dios dijo, sea la luz, la palabra produjo la luz. De la misma manera, ahora Él habla y dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Y qué pasa en nosotros? Como nosotros le permitimos, no tenemos dioses ajenos. Él cumple esas cosas en nosotros. Sigo leyendo. Volvemos a Romanos 3:21. Una vez más, lo vamos a mirar más de cerca. Ahí hay unas palabras muy dulces para nosotros. Dice otra vez, mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y por los profetas. Por lo tanto, la ley no es abolida. Al contrario, vemos a través de toda la trayectoria que el deshacernos de la ley es deshacernos de la vida eterna. No obstante, ahora la ley es un testigo. ¿Qué tan importante es un testigo? Si ustedes son acusados de un delito y tienen que ir a corte, ¿no necesitan un testigo o dos o tres y entre más testigos mejor? Que ellos puedan decir, no, esa señora no estaba allá, no, él estaba conmigo esa noche, yo lo vi y y testifican. Qué importantes son los testigos y vamos a seguir viendo de esto. Dice aquí el señor Scofield, no puedo expresar esto mejor que Alonzo T. Jones lo hizo en el boletín de la Conferencia General de 1893, el sermón número 18. Esto es tan hermoso y eso es lo que vamos a leer de ahora hasta que terminemos el capítulo. Cito lo que él dice. Así, cuando la ley proporciona un conocimiento del pecado a fin de que tengamos la abundancia de la gracia que expulsa el pecado, entonces la gracia reina mediante la justicia por vida eterna por Jesucristo. Y la ley obró para que esa justicia de Dios por la fe en Cristo llegara a ser nuestra. El conocimiento del pecado nos ha llevado a Cristo y lo tenemos a Él, quedando la ley satisfecha en todas y cada una de las demandas que nos hace. Habiendo sido satisfechas todas las demandas que nos hizo, ¿seguirá afirmando que es así? Cuando la ley nos ha hecho demandas que solo podemos satisfacer teniendo a Jesucristo en nosotros, ¿creéis que la ley de Dios, por tanto tiempo como nos mantengamos allí, afirmará? Sí, lo apruebo, estoy satisfecha con eso. La congregación contestó que sí. Y lo que ustedes, si tienen el capítulo impreso delante de ustedes, verán que ahí hay unos corchetes y dice congregación. Recuerde, estos son unos sermones que se presentaron en la Conferencia General de 1893. Y mientras que el pastor Jones predicaba, había ocasiones en que hacía una pregunta y la congregación contestaba. Entonces, eso es lo que sucedió aquí. La congregación dijo que sí. Sigue el pastor diciendo, así si alguien comenzara a cuestionarlo, afirmando que no es cierto,
tenemos algo que testificar de la verdad del hecho, ¿no os parece? Observad que hay diversas razones que hacen necesario que dispongamos de testigos. He aquí la ley y podemos leer los 10 mandamientos y recibirlos como promesa. La promesa de que Dios está satisfecho porque en nosotros Él ve a su Hijo y en su Hijo la ley fue satisfecha. Pero hay otros fuera de nosotros que necesitan saberlo. ¿Pueden llegar a conocerlo mediante mis explicaciones? No. ¿Pueden saberlo sobre la base que yo lo digo y por lo tanto ha de ser así? ¿Les convencerá eso? ¿Será para ellos prueba suficiente? La congregación dijo, no. Necesitan algo mejor que mi palabra. Podéis ver que el Señor ha hecho provisión para esa necesidad también y nos ha dado testimonio al que ellos pueden apelar, de forma que pueden ir y preguntar a esos testigos siempre que lo deseen para comprobar si lo que tenemos es o no es genuino. ¿Es así, hermanos? La congregación dijo que sí. Y de paso estoy ahora leyendo en la página 22 del capítulo del libro Proclamando el fuerte pregón. Sigo leyendo. Así que si estamos en Cristo y solo permaneciendo en Él, podemos con toda seguridad decir a otros, en Jesucristo yo soy justo. Si no lo creen, lean Éxodo capítulo 20 y este les dirá que en Jesucristo yo soy justo. Recuerde, la ley es como un espejo, ¿verdad? Y el espejo te dice si tienes manchas, si estás bien peinado, si tienes los botones abotonados mal, lo que sea, el espejo te lo va a decir. Si estás bien peinado y estás sin manchas, el espejo también va a ser testigo de eso y va a decir, sí, ya no tienes más manchas, sí, ya estás bien peinado, etcétera, o ya te afeitaste bien, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ese espejo es muy honesto. Esto es precisamente lo que Alonzo T. Jones está diciendo aquí. No necesitan venir a preguntarnos a nosotros. Por supuesto, si lo hacen, les podemos explicar lo que el Señor nos ha indicado que digamos. Pero si eso no es suficiente, pueden ir y preguntar a esos testigos. Podemos decir a quien nos pregunte, hay ciertos amigos míos. ¿Algunas veces has considerado los 10 mandamientos como tus amigos? Eso es lo que son, tus amigos. Amigos que me conocen desde el nacimiento hasta el día de hoy. Me conocen todo el tiempo, mejor incluso de lo que yo me conozco a mí mismo. Y si queréis más que esto, te digo, ve y pregúntales. Ellos te lo dirán. ¿Cuántos de esos testigos hay? La congregación dijo, 10. ¿Son dignos de crédito? ¿Dirán la verdad? Son verdad en sí mismos, son la verdad. Y voy a leer de Salmo 119, 142. Salmo 119, 142. Les permito que lo busquen un momento para yo seguir leyendo. Salmo 119, 142. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Entonces sigo leyendo ahora del capítulo. Es imposible que testifiquen otra cosa que no sea la verdad. Cuando afirman que la demanda está satisfecha, quedo más que feliz. Eso bastará para que cualquiera en el universo lo entiendan. ¿Es así, hermanos? Sí. Ahora, podéis entender por qué David dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. La ley, ella lo mató, pero al ser asesinado encontró paz para con Dios. Encontró algo que satisfará la ley de Dios, algo que cubrirá toda su existencia, desde su infancia hasta la misma eternidad. Y ahora esa ley misma está obrando en él para cumplirse. Eso mismo que lo mató, ahora testifica. Él es digno de vida eterna, dice la ley.
Esto es increíble. ¿Cómo lees? ¿Cómo hemos recibido la palabra de Dios en nuestras vidas? Alonzo T. Jones expone del día final cuando Dios levantará a todos para juzgarlos. Y me gustaría compartir esto con ustedes porque es muy conmovedor y muestra cómo la ley de Dios demuestra realmente su amor. En la página 23, ahora leyendo, aquel día habrá dos grupos allí. Habrán aquellos que cuando la puerta se cierre, ellos querrán entrar y dirán, Señor, ábrenos, queremos entrar. Alguien viene y les pregunta, ¿qué habéis hecho para entrar aquí? ¿Qué derecho tenéis para entrar en la heredad? Oh, nosotros somos contados contigo. Hemos comido y bebido en tu presencia. Tú has enseñado en nuestras calles. Sí, además, hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y en tu nombre hemos hecho muchas maravillas, Señor. ¿No es esa evidencia suficiente? Ábrenos la puerta. ¿Cuál es la respuesta? Apartaos de mí, obradores de maldad. Esto viene de Mateo 7, 21 a 23 de paso. ¿Pero acaso no predicaron y echaron fuera demonios en su nombre? Ellos habían hecho todo lo que la ley requería. ¿Cuáles fueron sus razones? Nosotros hemos hecho muchas y grandes cosas. Nosotros somos buenos. Nosotros somos justos, correctamente justos, porque hemos hecho todas estas buenas obras. Tenemos el derecho de entrar. Ábrenos la puerta. Pero allí de nada vale el nosotros. ¿Estamos aprendiendo esto? Habrá otra compañía en ese día, una gran multitud que nadie puede contar de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, dispuesta a entrar por las puertas. Y si alguien les pregunta, ¿qué habéis hecho para entrar aquí? ¿Qué derecho tenéis para entrar en la heredad? Su respuesta será, oh, no he hecho nada en absoluto para merecerlo. Soy un pecador, dependiendo solo de la gracia de Dios. Era tan desgraciado, tan rematadamente cautivo, estaba en tal esclavitud que nadie hubiese podido librarme, excepto el Señor mismo. Tan miserable que todo cuanto podía hacer era tener al Señor siempre a mi lado para consolarme. Tan pobre fui que tuve que pedir constantemente al Señor. Tan ciego que solo el Señor pudo hacerme ver. Tan desnudo que nadie pudo vestirme sino el Señor mismo. Todo cuanto puedo presentar es lo que Jesús ha hecho por mí. Pero el Señor me ha amado. Cuando en mi desesperación clamé, Él me libró. Cuando en mi miseria busqué amparo, Él me consoló sin cesar. Cuando en mi pobreza le pedí, Él me dio riquezas. Cuando en mi ceguera le pedí que me mostrara el camino, Él me llevó a todo lo largo de la senda y me hizo ver. Cuando estuve tan desnudo que nadie podía vestirme, me dio este manto que llevo puesto. Y así, todo cuanto puedo presentar, lo único que me permite la entrada es nada más que lo que Él hizo por mí. Si eso no es suficiente, entonces me quedaré sin entrar. Y eso me parecerá justo. Si soy dejado fuera, no tengo ninguna queja que hacer. Pero, ¿acaso eso no me dará entrada en la heredad? Pero él dice, bien, aquí hay personas muy particulares y querrían estar satisfechas con cada uno de los que entran. Tenemos a 10 examinadores. Cuando consideran el caso de un hombre y dan el visto bueno, entonces pueden pasar. ¿Estáis dispuestos a que ellos examinen vuestro caso? Entonces responderemos,
Sí, sí, porque queremos entrar. Estoy dispuesto a someterme al examen, puesto que incluso si soy dejado fuera, no tendré queja alguna. Dejado a mí mismo, estoy perdido de todas maneras. Está bien, dice él. Llamaré a los 10. Al llegar, estos exclaman, sí, estamos perfectamente satisfechos con él. La liberación que obtuvo la liberación que obtuvo de su esclavitud es la que trajo nuestro Señor. El consuelo que siempre tuvo y que tanto necesitó es el que dio nuestro Señor. Las riquezas que posee, todo cuanto posee, pobre como estaba, es lo que nuestro Señor le dio. Y la vista que recibió en su ceguera es la que el Señor le dio. Y solo ve lo que es del Señor. Y desnudo como estaba, esta vestidura que lleva es la que el Señor le dio. El Señor la tejió. Es toda ella divina. Es solo Cristo. Sí, sí, que entre. Y cuando el pastor Jones compartió esto en 1893, la congregación comenzó a cantar. Este himno en español lo conocemos. Y si lo saben, pueden cantarlo junto conmigo. Voy a tratar. Todo debo a él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Entonces, hermanos, sobre las puertas se oirá una voz, como el canto más dulce que se pueda imaginar. La voz llena de simpatía y compasión del Salvador, diciendo, venid benditos de mi Padre, ¿por qué estáis afuera? Y las puertas se abrirán de par en par, y de esta manera os será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo lees? ¿Cómo recibes esto? ¿Qué tan dulce es la palabra de Dios para ti? El Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Puedes saborearlas? ¿Son dulces? Mastícalas completamente. No comas a prisa tu comida. Mastícala, saboréala, disfrútala, empápate de ella. Así que cuando Dios te presente su ley, permite que sea dulce. Puede que en un principio sea amargo, pero al final será más dulce que la miel. Que Dios nos ayude a recibir su palabra como Él desea que la recibamos. Para que digamos con Cristo Jesús, como dice en el Salmo 47 y 8. He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Tenemos unos minutos que nos sobran de nuestro tiempo esta noche y me gustaría entonces que vayamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. En el Nuevo Testamento, después de pasar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, van a encontrar a Corintios y luego van a ver unas cartas pequeñas, cortas, Gálatas, Efesios, Filipenses. No las pasen muy rápido porque esas son cortitas. Filipenses capítulo 2. Vamos allá a leer los versículos 12 y 13.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esto es el apóstol Pablo despidiéndose de los hermanos en la iglesia de Filipo. Y allí les está diciendo, sigan como van. No solamente cuando yo estoy presente, sino mucho más en mi ausencia. Sigan haciendo. Y luego él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiero que noten allí una cosa muy importante. Allí no hay un punto. Allí no hay un punto final. Lo que hay después de la palabra temblor es un punto y coma, porque no ha terminado de decir lo que está diciendo. Lo que hay en el versículo 13 es lo que completa el pensamiento, lo que él les está diciendo. Vuelvo entonces a comenzar con el versículo 12 que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces, aún de niña, recuerdo haber escuchado sermones y temas presentados sobre el capítulo 5 de Filipenses, versículo 12. Pero muchas veces el tema se llevó hasta el final del versículo 12 y no se trajo a colación el versículo 13. Por lo tanto, deja en la mente del que está escuchando o del que está leyendo. Si lo dejamos al final del 12, pensamos, tenemos que buscar la salvación con temor y temblor. Esto es terrible, esto es imposible, Dios se está buscando a ver a cuántos deja afuera. No, Dios está buscando a cuántos trae adentro. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 13 nos dice, no es que ustedes lo van a hacer con temor y temblor porque son ustedes los que lo tienen que hacer. No, temor y temblor quiere decir un respeto a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que lo hace en nosotros. Dice, porque Dios es el que en vosotros obra, tanto el querer como el hacer. Así que allí no hay lugar para darnos la gloria a nosotros mismos o para jactarnos de nada, porque no podemos decir, gracias a Dios, que eso sí, como yo soy tan inteligente, como yo soy tan brillante, como yo sí tengo una sabiduría bastante alta y un cociente de inteligencia que me permitió entender estas cosas y por eso fue que no. Tanto el querer. Así que si yo alguna vez sentí un deseo de buscar a Dios, de buscar lo que Él quiere en mí, no fue porque fui yo más inteligente que la persona que está a mi alrededor, no. Fue porque Dios despertó en mí ese querer de buscarlo, de conocerlo, de saber quién es Él, de saber lo que ha hecho ya por mí. No hay de qué me pueda jactar yo, porque tanto el querer como el hacer vienen de Dios. Si yo le permito, el querer de Dios va a estar en mí en tal manera que no va a haber nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Será el querer de Dios con el poder de Dios. Así que entonces, el capítulo que hemos terminado, que se titulaba Las palabras más dulces de la tierra, fueron al principio tal vez las palabras más difíciles, porque fueron las palabras que nos dijeron, no eres tan bueno como piensas, pero al final llegan a ser los testigos de que Dios ha hecho en nosotros la transformación y la preparación de tal manera que ellos dicen, sí, puede entrar, puede vivir contigo eternamente. Somos testigos de que sí está de acuerdo al carácter de Dios, porque Dios puso su carácter en ellos. Las palabras más dulces de la tierra. Les voy a invitar entonces a que nos arrodillemos para orar y así terminaremos nuestra sesión de esta noche. Amoroso Padre Celestial, nos postramos delante de ti en oración, porque tú solamente tú te mereces nuestra adoración y nuestro culto. Porque tú nos has liberado del pecado,
porque tú has puesto en nosotros el deseo de hacer tu voluntad, porque tú nos das el querer como el hacer, porque tú preparas para nosotros mansiones en el cielo, porque tú nos diste a tu Hijo para que muriera por nosotros, porque tú has hecho y preparado cada paso que debemos dar. Señor, ¿cómo no estar agradecidos por todo lo que has hecho, estás haciendo y quieres seguir haciendo hasta completarlo y perfeccionarlo en nosotros? Te pedimos que nos perdones porque muchas veces hemos querido hacer nuestra voluntad en lugar de la tuya. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús mismo, en cada paso, en cada decisión que tengamos que hacer, respondamos simplemente, hágase tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor, por esas palabras tan dulces que conocemos y que esperamos escuchar de tus propios labios cuando estemos contigo en la patria celestial. Te lo agradecemos en el nombre bendito de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.